Levíticos capítulo 18, verso 5 dice así: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. A veces cuando hablamos de la salvación, o más bien hay un grupo de hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús, que creo que con todo el corazón han creído que tienen que portarse bien para poder alcanzar la salvación. Y a veces textos como este es parte del fundamento de las personas que guardan esa forma de creer, porque es una forma de creer en el corazón. Porque aquí el Señor está hablando al pueblo de Israel, al pueblo que Él escogió para que fuera luz a las naciones, al pueblo que Dios escogió para mostrar su poder, su grandeza, a ese pueblo para que Dios escogió para que disfrutara de las bendiciones de Dios. Pareciera que, o es decir, Dios le dice que si ellos guardan lo que Él les ordena en la ley de Moisés, o la ley que Él ordenó a Moisés, ellos serían salvos por eso, o que alcanzarían la vida eterna guardando los estatutos y mandamientos o decretos que el Señor ordenó a través de su pueblo. Por eso dice acá: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Es decir, el Señor cuando dio la ley, cuando dio los mandamientos, era para buscar que el hombre viviera de acuerdo a aquellos mandamientos. Y si el hombre vivía de acuerdo a aquellos mandamientos, el hombre entonces iba a alcanzar vivir para con Dios, guardando aquellos mandamientos. Y nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que el Señor Jesús, cuando se enfrentó a los israelitas tenían esta forma de creer en su corazón. Por eso ellos se aferraban a la ley de Moisés, como hasta el día de hoy se siguen aferrando a la ley de Moisés para poder vivir para con Dios. Por eso es necesario que la iglesia, los que hemos creído en Cristo, aprendamos lo que es la salvación a la manera de la fe en Cristo Jesús. Porque si es por la fe en Cristo Jesús la salvación, como lo enseñó el apóstol Pablo, como lo enseñaron los discípulos, como lo enseña el Señor Jesús mismo hablando, que allá en Juan 11:25 dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, si Jesús enseña que al creer en Cristo Jesús tenemos vida eterna, entonces ¿dónde queda este texto? ¿Dónde queda esto que estamos leyendo acá? Recordemos que la salvación antes de Cristo era de acuerdo a lo que está establecido por Dios. Pero el hombre, siendo hombre natural, vendido al pecado, no pudo guardar la ley, no pudo cumplir las exigencias de Dios. Y es por eso que tiene que manifestarse Cristo para poder redimir a los pecadores del pecado y darles vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey si está aquí. ¿Sí me entiende hasta ahí? Es decir, antes de Cristo, las exigencias de Dios para tener vida eterna al pueblo judío, porque esto es exclusivamente para los judíos. Esto no aplica para el mexicano, esto no aplica para el guatemalteco, aquí no aplicaba para el salvadoreño, aquí no aplicaba para otra raza o para otro linaje, sino solamente a la descendencia de Abraham. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Entonces nosotros que estábamos lejos de la ley, apartados de Dios, no teníamos esperanzas. ¿Por qué? Porque éramos pecadores delante de Dios. ¿Sí me entiende? Ahora bien, los judíos, aún con todo lo que dice la palabra de Dios, nosotros los vemos adorando a ídolos, los vemos
abrazando costumbres de los otros pueblos. Los vemos quebrantando la ley una y otra vez. Entonces ahí es cuando Dios decide que el hombre ya no será salvo por las obras o por lo que indica la ley, sino que ahora la salvación en el tiempo de la gracia es por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora vaya conmigo a Romanos, allá el capítulo 3. Vamos a ir entrando en materia en esto. ¿Qué dice Levíticos? Que el hombre vivirá por guardar los mandamientos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante? Ahí vamos a leer. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, hablando del tiempo presente, ¿verdad? Cuando dice pero ahora, hablando del tiempo presente, ¿qué dice más? Aparte de la ley, es decir, aparte de la ley, ¿qué dice? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Y por quién más? Por los profetas. Oiga bien lo que estamos leyendo. Es decir, la justicia que prometía la ley a los que guardaran la ley o los que cumplieran con los mandamientos de Dios. Esa justicia, ¿qué pasó con ella? Veamos qué dice. Verso 22, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora pregunto, a ver hermanos, ¿por qué tenemos la salvación? ¿Por qué el hombre puede alcanzar la salvación? ¿O cómo el hombre obtiene la salvación? ¿Guardando la ley o obedeciendo o poniendo en práctica los mandamientos de Dios o por la fe en Cristo Jesús? Estoy haciéndole la pregunta porque quiero que usted aprendamos correctamente acerca de la salvación. La salvación es un regalo de Dios para nosotros, que se obtiene ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, pero ahora parte de la ley, es decir, la ley decía, guarda esto y vivirás por ello. Lo que ahora muchos creyentes piensan, creen en Cristo Jesús, pero todavía creen que tienen que portarse bien para alcanzar la salvación, para ver si alcanzan la salvación. Y no es así, es al revés. La salvación la recibimos cuando creímos en Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿por qué ya no peco? Porque ahora soy hijo de Dios y soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y si Él vive en mí, entonces yo tengo que estar apartado del pecado, porque la salvación que es Cristo está en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Se me entiende, hermano? O sea, no voy a adulterar para ver si alcanzo la salvación. No es así. No voy a adulterar porque ya soy hijo de Dios. Y el pecado no puede morar en mí, porque conmigo vive Cristo. Y yo vivo en Cristo. Y Cristo es santo, es puro, es perfecto. Volvamos acá donde estamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios en el tiempo presente? Es Cristo, ya no es la ley. Por eso, hermanos, hay personas que no creen en Cristo Jesús, pero ellos creen que porque le ayudan al prójimo, porque le ayudan al huérfano, porque no toman, porque no han adulterado, porque no han fornicado y van a rezar cada 8 días, ellos creen que son salvos. El problema es que el hombre pueda que el hombre nunca peque, pero no es justificado delante de Dios por sus obras,
sino que todos somos justificados por la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que ahora el borracho, el adúltero, el fornicario que se arrepiente de su pecado y le entrega la vida a Cristo, va al reino de los cielos. ¿Por qué? Por sus obras, no, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Porque si fuera por las obras de la ley, ninguno sería salvo de los que estamos aquí. Así como lo oye, ninguno. Porque el que no ha adulterado, fornicó. Y el que no fornicó, mintió. Y el que no mintió, robó. Y el que no robó, cayó en cohecho. Decirle al policía: no cargo licencia, déjame ir, hombre. Es cohecho. ¿Me entiende? Decirle al policía: ¿sabes qué? Me pasé en rojo, pero me paraste, te doy 50 pesos, déjame ir. ¿Qué es eso? Es cohecho. ¿Sabe qué? Decirle al compañero de trabajo: si me das tanto. No digo al jefe lo que hiciste. Eso es cohecho. Entonces todos cometimos más de uno de esos pecados. Entonces si fuera por las obras, ninguno podemos ser salvos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Porque Dios, al revelar la ley y al decirle al hombre: si guardas esto, vivirás por esto, ¿qué está haciendo Dios? Está diciendo: el que quebrante esto, pues no puede tener vida eterna. Y resulta que todos quebrantamos la ley, judíos y no judíos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios revela su justicia. ¿Cuál justicia? La que enseñaba la ley. Ahora, ¿cómo la revela? En Cristo Jesús. Por eso estamos leyendo aquí que dice: se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Ahora me entiendes por qué tenemos que adorar a Jesús, servir a Jesús, alabar a Jesús y honrarle todos los días de nuestra vida, vivir para Él, porque Él es nuestra vida eterna. Porque Él te justificó, porque Él me justificó, porque Él te ha justificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Dice: y de ello dan testimonio la ley. ¿Y quién? Los profetas. ¿De quién testificaba la ley? ¿De quién testificaban los profetas? De Jesús. Bendito el nombre del Señor. Qué privilegio, ¿verdad?, que tenemos usted y yo. ¿Sí me está entendiendo? 22. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? Es decir, si Dios nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús somos salvos. Porque el que es justificado es salvo de la condenación. Amén. ¿Cuántos justificados sabemos aquí? Entonces vuelvo a preguntarle: ¿por qué usted es justificado? ¿Por sus obras? Entonces, ¿por qué usted es justificado? ¿Por la fe? A ver, ¿cuántos creemos que Jesús es nuestro Salvador? ¿Cuántos de verdad confiamos que Jesús es nuestro Salvador? ¿Sabes por qué yo estoy seguro de mi salvación? ¿Porque me porto bien? No, porque Jesús es mi Salvador. Porque Él derramó su sangre en la cruz. Y cuando yo creí en Él y lo recibí como mi Señor, su sangre limpió todos mis pecados. Fui justificado delante de Dios. Y a partir de ahí tengo vida eterna. Tú tienes vida eterna si Jesús es tu Señor. Bendito su nombre para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Es comprender lo que dice la palabra. La justificación del hombre nunca ha sido por obras, porque no ha podido. Abraham dice: y le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. O sea, Abraham no fue justificado por lo que hizo. No, él lo hizo, todo lo que hizo Abraham. Y estuvo a punto de sacrificar a su hijo por creerle a Dios, por la fe que tenía en su Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? Por la fe que tenemos en Jesús. ¿Por qué no pecamos? Por la fe que tenemos en Jesús nuestro Salvador. Dele gloria al Rey. Por eso ya no pecamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen que. Es decir, la justicia de Dios se reveló. ¿Y cómo la reveló Dios? Ahora a Dios le plació. A ver, dice mexicano:
Tú que andas adorando a la Santa Muerte, tú que andas adorando a la Virgen de Guadalupe, tú que andas adorando a la Virgen del Socorro, tú que andas adorando a todos los santos que encuentras, te tengo una noticia: no puedes ser justificado delante de Dios adorando a las deidades o a las imágenes o a cualquier cosa. Porque yo, dice Dios, les he revelado la forma de que yo puedo justificarlos. ¿Y cómo, Señor? Cuando ustedes crean que Jesús es el Señor, entonces serán justificados. Cuando ustedes se arrepientan de su pecado y le entreguen su vida a Jesús, crean en Él, entonces ustedes serán justificados. Bendito el nombre de Dios. Por eso no es cambiar de religión estar en Cristo. Estar en Cristo es tener la justificación de Dios, es tener vida eterna. Estar en Cristo es ser salvo de la condenación eterna. Dale gloria al Rey, porque Él es bueno. Pero a veces no entendemos bien esos puntos y nos vamos a un extremo o al otro. Y no, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres bien centraditos en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y yo no les estoy hablando de mi idea, les estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que ahora se nos ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, es para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es para todos los que crean en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. A ver, ¿cuántos hemos creído? ¿Cuántos creemos realmente que Jesús es nuestro Salvador? ¿Cuántos tenemos nuestra fe anclada que Jesús es nuestro Salvador? Entonces no se mueva de ahí. Que el diablo de repente le dice, pero aquello que hiciste, si usted ya pidió perdón, usted sigue siendo salvo. Usted es justificado desde el momento que se arrepiente de corazón. Porque aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿alcanzará qué? Misericordia. Eso dice la Biblia. Ya saquémonos de la cabeza que de repente por ahí nos damos cuenta que un hermano flaqueó en una área de su vida y lo andamos condenando. Se va a ir al infierno. ¿Por qué por esto se va a ir al infierno? No, Señor. Vamos al reino de los cielos si estamos en Cristo Jesús y permanecemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que en Él creen. Ahí está, la justicia de Dios es para todos los que creemos en Jesús el Cristo. ¿Qué más? Por cuanto todos pecaron, y aquí viene la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Todos separados de Dios. Judíos, mexicanos, todos separados de Dios. Y los que andan por ahí judaizando me van a escuchar y van a decir, ¿cómo se atreve a decir eso? Es una blasfemia. No, Señor, la Biblia lo dice. Todos destituidos de la gloria de Dios. Ah, qué tremendo, ¿verdad? O sea, como quebrantamos lo que dice la ley, todos separados de Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está separado de Dios por el pecado. El hombre es separado de Dios por el pecado. El pecado nos separa de Dios. Pero ¿qué hace Dios para con el hombre? ¿Qué hace Dios? Manifestar su justicia. Y como el hombre no tiene cómo justificarse, entonces Dios provee el medio para ser justificados. Oiga bien, como el hombre no le alcanza para justificarse, Dios es el que provee los medios para justificar al hombre. Así como le dijo, si haces esto vivirás. Ahora el Señor ya no dice haz esto, ahora dice cree en Jesús y serás salvo. Pero ahora ya no solo a los judíos, la ley solo era para los judíos, ahora es para toda la raza humana. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque en Él somos salvos, judíos, mexicanos, guatemaltecos, todos los que creamos que Él es el Salvador. Gloria a Dios. Cómo las cosas, cómo Dios obra, ¿verdad? Cómo Dios trabaja, ¿verdad?
Pensemos que si esta facultad la tuviera el hombre, le aseguro que usted solo salva a su familia y los demás que miren cómo salen. Pero aquí es donde dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Ese verso lo aplicamos nosotros cuando nos conviene, pero en realidad lo que está diciendo ese verso es que Dios salva tanto al morenito, al blanco, al que sabe inglés, como al que sabe dialecto, como el que sabe español. Dios lo salva a todos que ponemos la fe en Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Amén. Es hermoso Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos ha salvado el Señor? ¿Qué privilegio tenemos? Y si usted está aquí y no es salvo, y usted me está escuchando en su hogar y no es salvo, usted necesita poner su fe en Jesús para poder ser salvo. Porque no hay de otra manera que sea justificado. No hay otra forma. Bueno, delante del cura usted se justifica confesando sus pecados a él. Delante del Papa usted se justifica delante del Papa confesando los pecados a él. Aquí usted puede justificarse si viene y me cuenta sus pecados, pero ¿de qué le sirve? Porque delante de Dios eso no cuenta. Delante de Dios la única manera de ser justificados y ser salvos es cuando, bendito el nombre del Señor, creemos en Jesús, le recibimos en el corazón. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso, ¿verdad? ¿Se da cuenta lo que enseña la Biblia? La religión puede enseñar un montón de cosas, pero la Biblia enseña otra cosa. La salvación tiene que ver con la fe en Cristo Jesús. El bautismo es un paso de obediencia que todo creyente en Cristo Jesús debemos de dar. Ya me va a entender por qué, pero sigamos acá. Avanzo porque si no el tiempo no me alcanza. Gloria a Dios, estamos en el 24. Pero son justificados, oiga bien, todos pecadores, todos declarados pecadores y lejos de Dios, inmundos, culpables, todos condenados. Y luego, ¿qué más dice? Siendo justificados, ¿qué? Wow. O sea que no necesito caminar de rodillas unos 10 kilómetros para ser justificado. No, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita el pecador para ser justificado? Creer en Cristo Jesús. Amén. Y soy justificado y obtengo la salvación. ¿Qué más dice? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando creo que Jesús murió en la cruz y que murió para derramar su sangre, y que su sangre me limpia de todo pecado, y creo que al tercer día resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, Él es mi Salvador, y creo que Él es mi Salvador. Me arrepiento de la vida que llevo y le entrego mi vida a Él. A partir de ese momento somos justificados por la redención de Cristo Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo en la cruz del Calvario? Allí murió, allí derramó su sangre y al tercer día resucitó, y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Denle gloria a Dios. Porque hay quien cree que si no se bautiza no es salvo. No, hermanos, no tenemos que mezclar una cosa con la otra. No, tenemos que entender. Porque a veces hay cristianos que pecan y decimos, y es bautizado. A ver, el hombre se puede bautizar, pero si no hay temor de Dios en su corazón, siempre va a andar pecando. Y el temor de Dios viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Me entiende? El temor de Dios viene por la fe en Cristo Jesús. Porque cuando yo creo que Jesús vive en mí y yo vivo en Él, entonces ya no hay lugar para pecar. Amén. ¿Me entiende, hermano? Y entonces comprendo que no tengo méritos propios para alcanzar la justificación. Entonces comprendo y me doy cuenta que por más que el hombre se santifique y su fe flaquea de Cristo Jesús, o no cree en Jesús como Señor y Salvador y no le honra a Él, no puede ser salvo. Sencillo, porque no es justificado.
La única manera de ser justificados es la forma en que Dios lo estableció, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos ha justificado y justifica al hombre por medio del sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Así que todo pecador necesita venir a los pies de Cristo en la cruz del Calvario, reconocer que por su culpa Jesús murió ahí y recibirle, y entonces es justificado, y entonces tiene vida eterna. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué usted ha sido justificado? ¿O por qué usted es salvo? ¿Por sus obras? ¿Por qué somos justificados? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: pues nuestras mejores obras para mí son como trapo de inmundicia. Pues tus mejores obras, es decir, lo que tú mejor hagas queriendo justificarte delante de mí, eso para mí no cuenta. Porque yo tengo una sola forma de justificarte, dice Dios. ¿Cuál, Señor? Por tu fe. ¿Por tu fe en quién? ¿En San Misael? No, en Jesús el Cristo. Por tu fe en el hermanito que no peca. Por eso flaquea nuestra fe, porque vemos que un hermanito falla y pensamos y decimos: no, pues si el hermanito falló, ¿qué me espera a mí? Entonces no voy a entrar al reino de los cielos. Es que tú no vas a entrar. Tienes a un guiador que es el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos lleva de gloria en gloria si estamos con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. 25. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en ¿qué? En su sangre, Cristo Jesús. Cuando tú y yo creemos que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, ¿qué pasa? Somos justificados. ¿Por qué murió Jesús en la cruz, hermanos? ¿Porque le gustaba sufrir? No, porque la sangre derramada en la cruz es la que justifica al hombre. Bendito el nombre del Señor. Allá en el reino de los cielos. Por eso cuando Jesús entró como sumo sacerdote al templo santo, al lugar santísimo de la gloria de Dios, entró con su propia sangre. El sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre de los animalitos para ser justificado él. Pero Jesús entró con su propia sangre, que nos justifica a todos nosotros. A Él no, porque Él es justo, Él es santo. Bendito el nombre del Señor. Aunque estuvo en la tierra en medio de los pecadores, Él siguió siendo santo. Él no perdió su santidad, Él no perdió su grandeza. Él seguía siendo Rey de reyes y Señor de señores, como lo es hoy. Amén. Entonces Él no necesitó de sangre para justificarse. Él era el justo y Él es el que nos justifica a nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice acá, verso 26 o 25 todavía: esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, perdonados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y a Él mismo, y al mismo tiempo el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Gloria a Dios. En Guatemala estuve hablando con algunas personas y hablábamos del tema. Y me decían acerca de cosas de la vida de los cristianos. Y me decían: entonces por gusto que ese hombre esté ahí. Le digo: no, es que el hombre no es justificado por lo que haga o lo que no haga. El hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús cuando se arrepiente de sus pecados. Porque si está en la iglesia cristiana y no se arrepiente de sus pecados y no recibe a Jesús como Señor y Salvador de Jesús, tampoco es salvo. ¿Me entendió? Porque no somos salvos por pertenecer a cierto grupo religioso. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede congregarse en cualquier organización, pero si su fe no está en Cristo Jesús, usted no es salvo.
Pero si usted se congrega en una iglesia cristiana, cualquiera que sea el rótulo, todo es que se hable la sana doctrina, la palabra de Dios, usted es salvo porque se enseñe la sana doctrina. No, porque usted es creyente en Jesús y sirve a Jesús y ama a Jesús y Jesús es su Señor. Por eso usted es salvo. Gloria a Dios. Yo no soy como esos pastores que le dicen, si se va de aquí se va a condenar. No, Señor, si yo no soy el salvador de nadie, es Jesús el Salvador. Amén. Para mí es una bendición que caminemos juntos al reino de los cielos. Y yo busco que hablemos la palabra de Dios como está escrita, como debe de ser. Pero usted no es salvo porque el pastor Misael hable de la sana doctrina o alguien predique la palabra de Dios como debe de ser. Usted y yo somos salvos cuando creemos en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Por eso cuando usted y yo venimos aquí, venimos a adorar a Jesús, venimos a darle gracias, venimos a rendirle culto, venimos a rendirle adoración, porque Él nos ha salvado. Como decía el canto, con su sangre nos ha redimido. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios. Entonces la salvación se recibe por fe. El bautismo, vuelvo a repetir, es un paso de obediencia que todo creyente debe de dar. Ya vamos a ver la razón. Dice acá, entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Quedó excluida? No. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe, sino por la ley de la fe. O sea, la salvación hoy se recibe por la ley de ¿qué? La fe. La fe es una ley. ¿Ley de quién? Ley de Dios. O sea, Dios estableció una ley para salvar a los hombres pecadores, para justificarlos. ¿Y cuál es la ley? La fe. O sea, Dios dice, pongan su fe en Jesús y son salvos, son justificados. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz y su sangre, si ustedes creen que su sangre los limpia de pecados, entonces ustedes son salvos. Hay gente que se le hace sencillo, y es simple, sencillo. El problema es que a veces nos hemos ido al extremo, y los extremos siempre son malos. Siempre el extremo religioso o el extremo liberal, los dos son malos. Hay que comprender bien lo que dice la palabra de Dios. Amén. Verso 27. Si nos quedamos ahí, ¿verdad? No, 28. ¿Qué dice? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado. ¿Por qué? Por la fe, sin las obras de la ley. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más claro tenemos ahí? Llegamos a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que la justificación y la salvación el hombre la obtiene por la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. Por eso dice Hechos 4:12. No hay otro medio, no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo, sino solamente en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Ahora me entiende usted que está aquí. ¿Por qué debe de servir a Jesús con todo su corazón? Porque Él es el único que puede justificarle. No, pastor, es que yo creo en la madre de Jesús. La madre no le puede justificar. Ella dijo, hagan todo lo que Él les diga. Yo no sé por qué los hermanos o los predicadores católicos no pueden entender eso y dar una enseñanza clara, porque obviamente porque no les conviene, ¿verdad? Pero Jesús dice, María dice cuando está en las bodas de Canaán, hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué dijo Jesús? Crean en mí, porque el que cree en mí tiene vida eterna. Escúchame, católico, que María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús dijo, crean en mí, porque el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces usted necesita hacer a un lado a María y poner su fe en Jesús. Bendito su nombre para siempre, porque Él es el Salvador. Dele gloria al Rey. Qué hermoso, ¿verdad? Gálatas capítulo 2. Mire lo que dice, hablando el apóstol Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos
no judíos. Está hablando de lo que él era. En cuanto a la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. Entonces Pablo, si la salvación, la justificación hubiese sido por obras, Pablo no necesitaba a Jesús para ser salvo. ¿Por qué? Porque él era irreprensible en cuanto a la ley. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos, hablando de nosotros, ¿verdad? Pero luego dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Pregunto, ¿Pablo era judío, sí o no? Y la Biblia dice que era intachable en cuanto a la ley, irreprensible, es decir, no había error en Pablo. ¿Y qué está diciendo ahora el apóstol Pablo? Está diciendo, nosotros no éramos pecadores como los mexicanos esos. Sin embargo, dice, ahora también nosotros los santos, por decir algo, los que hemos guardado la ley y creemos que por la ley somos salvos, ahora también nosotros somos justificados por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. No hay nada más hermoso que escuchar a un judío dándole la gloria a Cristo Jesús, porque lo reconoce como su Señor y su Salvador, y testificando que la justificación y la salvación es por medio de Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Y no solamente para el judío, sino también para el que no es judío. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se goza por eso? Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Más claro no está ahí. Más claro, ¿verdad? ¿Lo entendemos, hermano? Yo lo veo tan claro ahí, que hoy nosotros somos salvos y somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Así que nadie le robe su fe en Cristo Jesús. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que por aquí le van a presentar a San Pancracia, por aquí a San no sé quién, usted mantenga su fe en Cristo Jesús. Por aquí le va a aparecer otro diciendo que tiene que hacer esto para ser salvo. Por aquí le va a aparecer otro diciendo que tiene que hacer esto para ser salvo. Y él dice, pongan los ojos en Cristo Jesús, porque Él es el Salvador. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Rey. Dice, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. A ver, hermanitos amados, nunca olvidemos que la justificación delante de Dios y nuestra salvación es por nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué ya no peco, pastor? Porque Cristo vive en usted y usted fue apartado para ser santo, para alabanza y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque usted recibió la vida eterna, porque nosotros recibimos la justificación. Amén. Por eso Pedro dice, pero hay unos que son como la puerca, ¿verdad? Que la lavan bonito y vuelven a seguirse ensuciando. Usted lava un puerquito bien bonito, anda todo enlodado, todo chorreado, todo lleno de lodo, la lava bien lavadito y usted dice, qué bonito quedó el puerquito. Pero nomás da la vuelta a usted y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez está lleno de lodo. Así hay mucho dentro de la iglesia. Pero aquel que sabe que la salvación, la justificación es un regalo de Dios en su vida, ese lucha, se esfuerza para agradar a aquel que los justificó, para agradar a aquel que le dio la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Efesios 2, 8 y 9. Ese es un verso son pasajes conocidos. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios.
ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Ahora entiende por qué Dios cambió la regla de salvación. ¿Cómo se sentían los judíos a la par de nosotros? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se sentían ellos y cómo nos veían a nosotros los no judíos? Impuros, no dignos de acercarse con nosotros. Porque ellos tenían la ley y según ellos guardaban la ley. ¿Y qué dice Dios? A ver, ustedes orgullosos, estoy cambiando la regla de ser justificados, porque ustedes se envanecieron, ni siquiera guardan la ley, pero se envanecieron ya. Así que ahora la regla es por la fe en Cristo Jesús, para que nadie se gloríe, sino que todos tengamos el mismo camino de la justificación. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la puerta para ser justificados? Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito el nombre del Señor. Así que no nos creamos unos más que otros aquí. Si usted se ha santificado más que el otro hermano, gloria a Dios. Pero no es para decir: no, es que yo sí soy santo, aquel no. No, es para vivir humillado, dándole gracias a Dios que le ha concedido el mantenerse. Por eso dice la Biblia: aquel que sea santo, santifíquese más todavía. Y aquel que no ha caído, mire que no caiga. Es decir, no te gloríes de nada, más bien esfuérzate por ser mejor cada día, porque el que ha justificado a uno y a otro es Jesús, el Cristo, es Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Vivamos una vida nueva. Entonces, ¿por qué me bautizo? ¿Para alcanzar la salvación? No. ¿Para qué me bautizo? ¿Me voy a bautizar porque si no me bautizo no soy salvo? No. ¿Para qué me bautizo? Todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador, después de haber sido justificado, después de haber recibido su salvación, tiene que seguir un paso. ¿Cuál es? El bautismo. ¿Por qué? Porque por medio del bautismo, simbólicamente, nos unimos y nos declaramos muertos. Oiga bien lo que estamos leyendo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Entonces los que se van a bautizar el próximo sábado, en su bautismo, con ese paso que están dando, se están declarando muertos. Y le están diciendo al mundo que están muertos al pecado. Porque como Cristo murió en la cruz para redimirnos a ustedes y derramar su sangre y limpiarnos con su sangre, así es la voluntad de Dios que nosotros por medio del bautismo simbólicamente demos testimonio y nos declaremos muertos al pecado. Y como Cristo fue sepultado, también por medio del bautismo el creyente en Cristo Jesús es sepultado. Amén. Van a decir: ¿qué está diciendo el pastor? Veamos qué dice la Biblia. Verso 4, ¿qué dice? Porque somos ¿qué? Wow. Porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Él, con Cristo, para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el hermano o la hermana sea sumergida, su servidor o el pastor Armando, diremos:
te bautizamos en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque nos lo estamos uniendo con Cristo en su muerte y en su sepultura. Así como Cristo fue metido en una cueva allá donde lo pusieron para que después de bajarlo de la cruz en la sepultura, así aquel que es sumergido en las aguas, el agua se convierte como en esa tumba donde el nuevo creyente se une con Cristo en su sepultura. Bendito el nombre del Señor. Por eso es necesario que todo creyente en Cristo Jesús se bautice, porque ciertamente ya creyó, ya recibió por la fe, pero ahora necesita dar ese paso de obediencia y unirse simbólicamente con Cristo en su muerte y en su sepultura. Eso van a ser los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Los próximos bautismos. Eso hará. ¿Por qué? Porque ya fue justificado y ahora se va a unir con aquel que lo justificó, con aquel que murió. ¿Quién es el que murió? Jesús. ¿Quién es el que fue sepultado? Jesús. ¿Para qué? Para justificarnos a nosotros, porque Él es el justo y el que justifica a los que creemos en Él. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Y luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Es decir, Jesús resucitó, ¿verdad? Y cuando Jesús resucitó, antes de su muerte, todos venían y lo tocaban. Pero después de su muerte, Él dijo, no me toquen, porque todavía no he subido a la gloria de mi Padre. Jesús resucitó en una condición diferente a la que tenía antes de morir. Nosotros se supone que le entregamos la vida al Señor y renunciamos al pecado. Y cuando venimos a las aguas bautismales, estamos declarando, vuelvo a repetir, que hemos muerto al pecado y que me uno con Cristo en su muerte y en su sepultura por medio del bautismo. Pero así como Cristo resucitó, así cuando le saquemos los ministros de las aguas bautismales, usted sale para vivir una vida agradable al Dios eterno. Bendito el nombre del Señor. Ya no para vivir como vivía, ya no para seguir el estilo de vida que vivía, sino ahora va a vivir para agradar a aquel que lo llamó, aquel que lo justificó, aquel que lo santificó, aquel que le ha perdonado sus pecados. ¿A quién? A Jesús el Cristo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey, porque Él vive, Él reina. Por eso todo creyente debe de bautizarse, no para alcanzar la salvación, sino porque ya recibió la salvación y ahora simbólicamente se va a unir con aquel que le dio la salvación. ¿Y quién es? Cristo Jesús, declarándose muerto al pecado, sepultado al pecado y vivo para Cristo Jesús.